A lo largo del universo hay energía. ¿Esta es estática o es cinética? En el primero de los casos nuestras esperanzas son vanas. En el segundo, y esto podemos afirmarlo, tan solo es cuestión de tiempo que los hombres tengan éxito para sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. Nikola Tesla. Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Esta noche vamos a hablar sobre Nikola Tesla. Son muchos los comentarios que ya me habían hecho diciendo que hiciera un programa sobre Tesla y he tardado. Y he tardado porque no me atreví a hacer un programa donde aportara algo nuevo, ¿no? Digamos que pones en el buscador Nikola Tesla y si no salen miles de resultados, salen millones. Por lo tanto, era muy difícil hacer un programa y aportar algo. Siempre vamos a encontrar lo mismo, de todos sus ingenios, vamos a encontrar aquella batalla con Edison, donde él aportó, al final pudo imponer la corriente alterna, y acabando por la torre Wardenclyffe. Pero aportar algo nuevo sobre Tesla me parecía difícil. Y al final pues he optado por hacer este programa y enfocarlo hacia su mente. Sabemos que la mente de un genio es distinta de la gente cotidiana, o mejor dicho, de la mente que pueda tener la gente cotidiana. ¿Qué hay en la mente de un genio? Y lo que es mejor, no hay dos mentes iguales aunque ambos sean genios. Por ejemplo, la mentalidad de Albert Einstein... No, eso lo podemos dejar para otro programa. Hoy estamos con Tesla. Pero como digo, no hay dos mentes iguales o dos cerebros iguales, aunque a fin de cuentas se piensa que es el cerebro el que alberga la mente y bueno, a fin de cuentas la mente es la esencia de esa persona, ¿no? ¿Qué podría haber dentro de la mente de este genio? Eso es lo que hoy vamos a intentar ver y analizar aquí. Por supuesto, es una persona que ya no está entre nosotros, por lo tanto es muy difícil, afirmar algo no, es imposible afirmar algo. Por lo tanto vamos a especular, ¿qué podría haber dentro de la mente de Nikola Tesla? Por supuesto, como estamos especulando, pues te pediría que si a mí se me olvida decirlo, tú pienses en un quizá. Cada vez que yo toque un nuevo matiz aquí sobre su mente, quiero que si se me olvida tú apliques el quizá. Como digo, estamos especulando. Vamos a tratar de ver aquí cuál podría ser las prioridades en su mente y cómo pensaba este genio. En principio, nos encontramos con una persona que hablaba 7 idiomas. 7 idiomas. Esto ya le convierte en algo especial. Hay gente que sí que habla 7 idiomas. Y de hecho no es tan meritorio cuando la persona ya es bilingüe, ¿no? Estudios recientes nos están arrojando que cuando una persona ya es bilingüe, ya se han abierto determinados canales en el cerebro que hace que el tercer idioma ya sea más sencillo de lo que fue el segundo. Más sencillo su aprendizaje. Por lo tanto, que una persona sea políglota y hable 7 idiomas, pues vale, esto le convierte, como digo, en políglota, de acuerdo. Pero hay estudios que nos están diciendo ahora que la mente de un políglota funciona de determinada forma, concretamente su cerebro. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues parece ser que el cerebro del políglota tiene una gran facilidad para pasar de un área a otra con mucha más velocidad. Por lo tanto, esto le confiere una multifuncionalidad mayor a este tipo de cerebro que al de una persona que no lo sea, que no hable varios idiomas. Por lo tanto, tenemos a una persona que ya de por sí tenía un cerebro rápido en pasar de un área a otra. ¿Y esto en definitiva en qué se convierte? Pues convierte a este cerebro en un cerebro multifuncional. Y esto quiere decir que es una persona capaz de manejar distintos temas a la vez con mayor rapidez. Esto que dicen las mujeres, o mejor dicho, que está comprobado que las mujeres tienen esta facilidad sobre los hombres, bueno, pues parece ser que así es.
parece ser que Tesla podría tener bastante velocidad en manejar varios asuntos simultáneamente. Bueno, pues tenemos algo bastante importante, teniendo en cuenta que él diseñaba de cabeza. En principio fue ingeniero, por lo tanto hizo sus estudios, pero sin embargo se ha preguntado dónde cursó estudios sobre la corriente alterna y según dicen en este centro, pues parece ser que él ahí no acabó tercer grado. Se fue sin terminarlo. Vamos a tomar este dato como cierto y podríamos, quizá, vamos con el quizá, podríamos deducir que Tesla, una vez que tuvo una base suficientemente consistente sobre la corriente alterna, y teniendo en cuenta dónde llegó, por supuesto, da la impresión de que una vez tuvo esas bases bien asentadas, no necesitó terminar los estudios. Es posible que él percibiera algo, que él percibiera la corriente alterna de forma en que esos estudios ya no le aportaron. Y por este motivo dejara de estudiar. Es posible, quizá, no es cierto, quizá decíamos. Tesla era una persona capaz de coger un libro y otro libro y leerlos, ¿vale? Todo el mundo lee libros o no, pero todos leemos. Pero este hombre era capaz de memorizar libros enteros. Estamos hablando de que tenía una memoria, si no absoluta, pues una memoria de unas dimensiones colosales. Y esto es un matiz más dentro de lo que vamos engranando aquí. Existe el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y el trastorno obsesivo compulsivo, una de sus características suele ser precisamente este tipo de memorias tan elevadas. Bueno, pues tenemos una persona con bastante velocidad en su cerebro para poder sopesar distintos temas a la vez. Tenemos que tenía claros los conceptos de lo que realmente le interesó en la vida, como era la ciencia, como era la corriente alterna. Una memoria de largo plazo prodigiosa. Un trastorno obsesivo compulsivo, ya vamos teniendo algo. Y entre otras de las cosas, no solo que se dice, dicen que él llegó a admitirlo, es que mantuvo celibato durante toda su vida. Cuando lees esto por primera vez dices, ¿esto será verdad o no será verdad? Yo lo voy a tomar como verdadero. Dado que lo dice él, lo voy a tomar como verdadero. Y entonces, ¿cómo encajaría en este puzzle que esta persona fuera célibe? Que practicara celibato toda su vida. Bueno, pues entonces habría que apoyarse un poco en lo anterior que hemos visto. Tenemos a una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos una obsesión en su mente que es la ciencia. Y tenemos el sexo que en las personas normales se convierte en muchísimos casos en prioritario, y cuando no lo es, digamos que el sexo, al estar dominado por hormonas, en el caso del hombre por la testosterona, pues es algo contra lo que no se puede luchar a nivel interferencia. Si a ti te preocupa la ciencia y los pensamientos de sexo te pueden quitar horas al día, digamos que se convierte en una interferencia poco deseable para una persona con trastorno obsesivo compulsivo con un interés tan elevado por la ciencia. Por lo tanto, y como él decía, es muy bueno el celibato para llegar a la ciencia a estos niveles. Sí, sí lo es, pero ¿cómo se puede dejar atrás el sexo? Pues yo imagino que si tan clara tenía esta prioridad, una persona normal cuando tiene una prioridad, en este caso el conocimiento científico, digamos que puede intentar dejar el sexo atrás. Y puede conseguirlo o no, es muy difícil. Pero una persona con trastorno obsesivo compulsivo, si se propone algo, lo intentará de forma compulsiva y obsesiva. Y sin costarle trabajo en el caso de que bueno, al principio supongo que sí le costaría, pero tenía unas bases, y quizá las bases que le precursaron a obviar el sexo podrían tener su raíz en su padre. Su padre era un hombre de religión. Tal vez esto
digamos que fuera un primer paso para que rechazara el sexo en principio, ¿no? Si su padre era religioso, pues quizá podría haberle contado que el sexo no era bueno, me imagino que a una edad adolescente, que es cuando se contaban este tipo de cosas. No olvidemos que hablamos de los años 1800 y algo. Segunda mitad, en todo caso, de 1800. Una vez entrado en esta rueda, pues ocurre que cuanto más tiempo pasa, menos trabajo cuesta mantener ese celibato. Por lo tanto, una vez que llevas años practicándolo, ya sí resulta creíble que el resto de su vida pues lo siguiera practicando, máxime cuando le importaba tanto la ciencia a esos niveles. A esos niveles de irse de Serbia hasta Estados Unidos, donde allí estuvo con Edison, incluso trabajando 18 horas al día, se dice. Por lo tanto, una persona así, que eliminara la interferencia del pensamiento sexual de la ecuación, pues se ve comprensible. Cuando estamos hablando de los años 1800, sería mucho más difícil a día de hoy. Pero en un personaje de esta índole, pues resulta hasta creíble. Podría ser factible lo del celibato. Vamos a ir a un aspecto muy peculiar de Nikola Tesla. Y es lo que él decía cuando tenía uno de esos trances o uno de esos momentos en los que le venía la inspiración, donde él decía que veía el dispositivo en el que estaba pensando, lo visionaba de una forma tridimensional. Pues dice que previo a este momento él veía unos fogonazos, algo así como un fogonazo. Esto va a ser difícil de explicarlo, ¿verdad? ¿Qué podría ser lo que sentía Tesla? Y vamos a especular, ya que estamos aquí haciendo este programa, sobre qué podrían ser esos fogonazos. Tesla está datado que es un hombre que dormía muy poco, alrededor de 3 horas al día. Entonces, esto me lo hizo sospechar el hecho de que ya tuviera por ahí entre sus invenciones una máquina del sueño. Ya me hizo pensar que esta persona podría tener problemas para conciliar el sueño. Entonces tenemos que dormía una media de 3 horas al día, que probablemente tuviera problemas para conciliarlo o para seguir durmiendo, porque la verdad es que 3 horas, alguien que duerme 3 horas, por muy implicado que esté en algo, es porque ha adquirido esa inercia que ya no le permite dormir más. No sabemos por qué. Y a lo que vamos, esos fogonazos, ¿qué podrían ser? Pues creo que tiene que ver algo con esas 3 horas de sueño que dormía. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando duermes tan poco, todos hemos tenido temporadas en las que duermes poquísimo por un motivo o por otro. Sabemos que en esas temporadas, lo primero que piensas es cómo se puede vivir durmiendo tan poco. Y luego te das cuenta de que a lo mejor te sientas en un sitio, aunque sea un sitio público, da igual, te sientas y entras en unos estados, digamos que regeneradores. A lo mejor puedes estar un par de minutos que de pronto vuelves otra vez y dices, uy, pero si me siento como si me hubiera echado una cabezadita, ¿no? Y no te has echado esa cabezadita. Sin embargo, algo ha ocurrido. Y lo que probablemente ha ocurrido es que hemos pasado de alfa a beta. Hablamos del cerebro ahora, de los distintos estadios del cerebro. Sabemos que el cerebro, dependiendo de las ondas que está emitiendo en ese momento, se catalogan por alfa, beta, gamma, zeta. Entonces, cada uno de estos estadios representa el momento en el que estamos, ¿no? El momento alerta, como estoy yo ahora mismo, pues sería un beta, donde el cerebro está generando un número de ondas que nada tiene que ver con alfa, donde disminuyen bastante, y así sucesivamente. Entonces, probablemente cuando Tesla tenía estos momentos de inspiración, lo que hacía ni más ni menos que era bajar de golpe de beta a alfa, y a lo mejor no alfa, a lo mejor por debajo de alfa, ¿no? Cualquiera de los estadios que hay por debajo de alfa. Entonces, ¿qué podría ocurrir ahí? Ocurre que si y aquí sí que estamos especulando, pero se trataba este programa de especular, ¿verdad? Dijimos. Por lo tanto, vamos a decir el quizá, para que nadie me diga luego tú que sabes. Bueno,
Pues lo que tenemos es un hecho, y ese hecho es que él decía ver fogonazos. Me imagino que probablemente también tuviera que ver con un chasquido, que escuchara un chasquido. Esto no sé si lo llegó a decir en alguna ocasión. Bueno, a lo que íbamos, ¿qué podría ser ese fogonazo, ese chasquido? Partiendo de que lo que estuviera ocurriendo en ese momento es que, inducido por sus pocas horas de sueño, entrara en esos estadios en los que te regeneras, en los que bajas de beta, de golpe. Al bajar tan de golpe, digamos que el cerebro disminuye su trabajo en ese momento. Como digo, las ondas que está emitiendo descienden de frecuencia, y en ese momento digamos que el cerebro le está sobrando energía, viene de beta, ha pasado por alfa y quizá esté por debajo de alfa. Entonces hay un sobrante de energía que no va a necesitar. Probablemente esa energía se convierta en residual, se disipe de golpe, y ese disipado espontáneo pudiera generar ese fogonazo que veía. Es una teoría que se me ocurre, y ahí la dejo. Entonces esto sería la presentación del estadio. Aquí viene el fogonazo. Eso es lo que pienso que podría inducir el fogonazo, y a partir de ahí entraba en ese estado que seguramente fuera alfa o inferior a alfa. Y aquí venía subvisionado del dispositivo que le tenía ocupado. Bueno, pues ahí lo que entraría ya en juego sería su capacidad multifunción de todo políglota, ¿no? Y en este caso, al ser políglota, lo que se viene a demostrar es que precisamente las áreas de su cerebro pasaban muy rápidamente de una a otra, con lo cual era capaz de estar viendo el entramado que le ocupaba, y lo veía de forma tridimensional. ¿Qué ocurre? Que un cerebro rápido, donde las áreas se encienden y se apagan rápidamente por alejadas que estén, permiten cotejar de esta forma tridimensional con mayor facilidad que una persona que tenga un cerebro más lento, cuyas áreas tarden más tiempo en encender y apagar. Por lo tanto, creo que era un compendio de genialidades, o mejor dicho, de peculiaridades, lo que hacían esta mente de genio, ¿no? Aparte también estaban sus prioridades que alimentaban ya una conducta, esa conducta nuevamente a su mente, y al final se forja un genio como no ha habido otro. Y creo que en esto muchos estamos de acuerdo, ¿no? Quizá por la pequeña rabieta que nos cogemos pues cuando leemos estas batallas que tuvo con Edison, cómo le prometió y luego no le dio aquel dinero. Como Marconi, por otro lado, pues se apuntó la patente de la radio, y esto formó otra de las luchas con las que se vio al final de su vida. Y no pudo ver cómo al final le reconocían padre de la radio. Y bueno, todos sabemos cómo acabó al final, acabó bastante solitario. Todo esto seguro que es lo que hace que un poco nos dé rabia, ¿no? Que una persona de su calibre pues acabara de esta forma, acabara con el amor a los animales, pues rodeado de palomas en Central Park, donde iba a echarles de comer, donde incluso seleccionaba semillas especiales para darle a aquellas palomas, que alguna incluso se la llevaba al hotel a donde iba, hoteles que siempre estaban marcados por esa manía obsesiva compulsiva con el número 3, ¿verdad? 3 y sus múltiplos. Bueno, pues ahí tenemos a este genio, Tesla. Y bueno, al final pues ya sabemos, cuando al día siguiente de morir le encontraron en aquella habitación, y acto seguido pues se pasó por allí el FBI, recogiendo absolutamente todo lo que encontró, y no encontró allí, porque lo que hizo fue un repaso por todos los lugares habituales de Tesla para recopilarlos, guardarlos bajo llave, bajo el informe Tesla. Yo creo que este compendio de no reconocimiento, bueno, por no hablar de la Torre Wardenclyffe, pero bueno, que todo esto lo tenemos en tantos sitios, que no era lo que quería hablar hoy, pero creo que todo esto es lo que hace que se gane la simpatía a día de hoy de la gente, ¿verdad? Porque a día de hoy, como tenemos tanto acceso a la información, digamos que yo creo que conocemos más a Tesla ahora mismo que hace 50 años, por ejemplo, o 40 o 30.
Y nos indigna un poco, ¿no? Ver cómo una persona de su calibre pues puede perder este tipo de batallas aportando lo que ha aportado. Quizá esto es lo que lo haga tan interesante ahora. En cualquier caso, muere, se abre el informe Tesla del que nada se sabe. Pues nada más. Aquí dejo la conclusión de hoy, que han sido muchas conclusiones, que hemos tratado de hilar este enmarañado de peculiaridades que componían a este genio. Como digo, pone el quizá a todo lo que he dicho. Me he atrevido a especular hoy, pues bueno, porque supongo que aquel que le interesa Tesla, pues no le importará contar con alguna opinión más, que por supuesto podría ser de lejos o no ser, pero nos hemos atrevido hoy a hacer un pequeño homenaje. Vamos a tomárnoslo así. Y por último, una pequeña pregunta respecto al informe Tesla. ¿Tú crees que realmente en ese informe hay algo de peso, algo contundente? Que yo sepa, los top secrets tenían una validez de 50 años, luego se abrían a la luz. Y sin embargo esto sigue cerrado. O por el contrario, tras el informe Tesla lo que hay es las 4 manías de un pobre chiflado que daba de comer a las palomas. ¿Qué opinas? Yo te pediría, como en otra ocasión hemos hecho, que dieras un like o un dislike si opinas que realmente puede haber algo, vamos, que lo de Tesla tiene mucho peso, sería un like, y un dislike si crees que se trata de un pobre loco y que detrás de eso no hay absolutamente nada. Nos hemos extendido mucho, nada más. Buenas noches con Miguel Noche.